Buenas noches a todos, hermanos. Estamos estudiando el tema de la evangelización. Tema muy bonito, muy especial. Un tema en el que ya llevamos varias semanas y hemos dicho que la evangelización está en el corazón del Señor, que es algo muy único que todo creyente debe practicar. Vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan verla. Permítame, aquí está ya aquí está. Para que ustedes puedan estar viendo todo lo que ya el resumen de las cosas que nosotros ya hemos visto. Entonces, como decíamos, la evangelización es la comunicación. Espero que ustedes ya tengan eso bastante claro. O sea, es la comunicación. Pues, a ver, vamos acá, un segundo, para poderla pasar. Ahí va. Ahí está, ahora sí. Ya. La evangelización es la comunicación del Evangelio de Dios a través de la vida y las palabras de sus hijos para su gloria y en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que los hombres puedan recibir a Jesucristo como Salvador y servirle como Rey. También dijimos que con respecto a la evangelización, que es la comunicación, siempre tiene que ver con comunicación, que siempre ha estado en el corazón de Dios. Estamos hablando de versículos que hablan de eso. Que todos los que somos hijos de Dios tenemos que ser testigos, querámoslo o no, que es activa, que no solamente debemos reaccionar en ciertos momentos de la vida, sino en todos. También dijimos que es un privilegio con grandes consecuencias, con grandísimas consecuencias, que los responsables de evangelizar son primeramente la iglesia. La iglesia es responsable primeramente de hacerlo. Y obviamente lo hace todos los de la iglesia, algunos a un nivel más alto, otros pero hay que hacerlo. También dijimos que muchos cristianos no evangelizan por la mediocridad del compromiso con las cosas de Dios, por el desconocimiento de la responsabilidad evangelística, por falta de conocimiento y preparación, por eso hay que hacerlo, por creer que depende de ellos, cuando la verdad la obra la hace Dios, por falta de la llenura del Espíritu Santo, y nuestra motivación debe ser obedecer al Señor, la compasión por la gente, el amor en el nombre del Señor, el amor al nombre de Dios, el deseo de ver su reino, pero obviamente si no hay un contacto vital con Dios, eso no va a ocurrir. Recordemos que el Señor está formando un pueblo para su nombre, eso es algo muy bonito, y que la tierra tiene que ser llena de su gloria, para que un día los reinos de este mundo sean de nuestro Señor y Cristo. Por eso hay que dar a conocer a Jesucristo, y tenemos que hacer discípulos, no gente religiosa, no gente que se divide entre secular y no secular, no. Tenemos que buscar a personas que sean discípulos, no simplemente convertidos. Y la evangelización debe ser teocéntrica, basada en Dios, no en el hombre y sus necesidades. El hombre, esta evangelización no, sino tiene que ser teocéntrica. Y estuvimos hablando muy chévere sobre cómo era esa evangelización teocéntrica. Y dijimos que obviamente es donde se habla de Dios. Es un resumen de Dios, del hombre, de Jesucristo y un resumen de nuestra respuesta. Tendríamos que hablar ahí que quién es a Dios, que quién soy yo, esa es la otra parte, y cuál es la solución a la condición humana y cómo me apropio de esa salvación. Y cuando hablemos de Dios, tendríamos que decir que era nuestro creador, que nos ama, que odia el pecado. Cuando hablemos del hombre, tenemos que decir que fue creado por y para él, que ahora está en rebelión contra él y que está bajo condenación. Y cuando hablemos de Jesucristo, tenemos que decir que es Dios hecho hombre, que murió en nuestro lugar, que resucitó para darnos vida nueva. Y la respuesta que queremos y expresamos a la gente es que se arrepienta, que crea y que reciba a Cristo como su Salvador. Y explicamos eso la semana pasada, que se arrepientan, que crean y que reciban al Señor. Pero hoy vamos a hablar de lo que Cristo, de cómo debe ser el testimonio cristiano. Cuando evangelizamos, ¿cuál debe ser la prioridad? Estar contando mi testimonio, decirle, mire, a mí me pasó esto. Y esa debe ser mi prioridad. Lo que Cristo ha hecho por mí. O la prioridad va a ser decirle a la gente lo que Dios le exige a usted cuando se mete con el Señor. O las dos. O una más que otra. La otra pregunta es, que vamos a contestar hoy, ¿es testimonio de vida o testimonio de palabra? ¿Cuál pesa más? Y vamos a estar hablando de estas dos preguntas, obviamente. Oremos.
Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Pedimos que tú seas obrando en cada vida, en cada corazón, como solo tú y nadie más que tú, Señor, lo puede hacer. Perdona nuestros pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado y te rogamos un corazón muy dispuesto para recibir tu palabra y para humillarnos, Señor, ante lo que tú nos dices. Ten misericordia a todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Entonces uno tiene que irse preguntando. Ahora ustedes ahí que están en sus casas sentados tomando café, pregúntense. ¿Yo tengo que estar hablando de lo que Cristo ha hecho por mí? ¿O tengo que decirle a la gente, mire, el Señor le pide a usted que si usted se mete con Él, Él pide estas cosas, que de usted espera estas cosas? ¿Qué será? Y de eso vamos a empezar a hablar bastante en detalle porque es un tema de verdad muy interesante y que obviamente nos va a servir para cómo tenemos que estar testificando a los demás. Y para eso yo voy a compartirles a ustedes una Biblia, obviamente para que ustedes puedan verla. Perdón, yo les cuadro acá la Biblia, señores. Un segundito. Vamos a compartirles una Biblia a ustedes acá, señores. Un momentico. Ahí está. Para que ustedes puedan ver estos versículos que nos van a enseñar cómo tenemos que estar manejando, cómo debe manejarse esta clase de cosas. Ahora, muchas personas ponen mucho énfasis a veces en dar su testimonio. Y obviamente a veces escuchamos testimonios larguísimos y llenos de aventuras, de cosas impresionantes que pasaron. Y uno dice, uff, tremendo todas las cosas que ocurrieron y todas esas cosas que pasaron allí. Pero la pregunta que tenemos que hacernos a la luz de las escrituras es qué tan válido es estar predicando en esa forma. En la Biblia hay ejemplos de que esa era la manera de estar testificando a otras personas. Bueno, vamos a mirar los ejemplos en la Biblia que nos dicen si sí o si no. Aquí está, vamos a compartir esa Biblia. Acá está. Ahí ya está con ustedes. Entonces, permítame acá, listo. Vamos a comenzar mirando lo que la Biblia dice o algunos ejemplos de la Biblia respecto a cómo cuando se testificaba, cómo era que se hacía. Entonces, por ejemplo, vamos a Marcos 5:19, texto clásico para esto. Marcos 5:19. Dice, y obviamente la escena completa, si ustedes lo miramos desde mucho más atrás, es el endemoniado Gadareno. El endemoniado Gadareno. No el ganadero, ¿ok? Pilas, porque es que hay gente que, wow. Dice, uy, me leí la historia de los ganaderos. No, no, de los Gadarenos, de la región de Gadara. Y los Gadarenos, de la región de Gadara, entonces, dice que después de que el Señor hizo una liberación en ellos, en Marcos capítulo 5, el versículo 19, dice que más Jesús no se lo permitió, sino que el Señor le dijo, mire lo que Jesús lo mandó a hacer. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Uy. Usted dice, sí, ve, pastor, hay que el Señor mismo le ordenó al Gadareno que fuera y contara a, ¿quiénes dice ahí? A la casa, a los tuyos. O sea, eran como los familiares y cercanos conocidos, básicamente es lo que está diciendo allí en ese momento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si Jesús está diciendo eso, quiere decir que contar nuestro testimonio personal de lo que el Señor ha hecho por nosotros es una parte importante, pero pilas. Aquí este ya clasificó, aquí ya vemos que, oiga, sí, sabe que sí. Mm, claro. Y no es el único ejemplo, sin nombrar otros ejemplos, cuando Pablo estuvo ante Félix, ante Festo, ante Agripa, Félix, Festo y Agripa. ¿Qué ocurrió allí? Y la Biblia nos dice que cuando estuvo ante Félix, ante Festo y ante Agripa, que él dio testimonio que el Señor había hecho esto, que el Señor había hecho esto otro. Y era impresionante lo que él decía que ocurrió. ¿Está claro, señores?
Muy bien. Ahora, entonces, esta clase de testimonio se llaman testimonios subjetivos. Es legítimos, son verdaderos, son bíblicos, o sea, es válido hacerlo, por supuesto que sí. Y dar testimonio personal es muy importante. Pero, ok, no, usted no puede contar solo su experiencia subjetiva, lo que le pasó a usted. ¿Qué pasa si usted solo cuenta eso? Hay gente que va a decir, tan chévere, uy, chévere que usted me pasará a mí lo mismo. Y otros van a decir, ah, sí, está buena la historia, pero ya. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que Jesús también dijo esto. Marcos 16:15. Eso sí lo dijo el Señor. Y les dijo, vamos allá, ahí están, ustedes lo están viendo ahí. ¿Qué les dijo el Señor? Ir por todo el mundo y cuenten su testimonio. No, no dijeron, no dice eso. El mandato para el gadareno era cuéntele a su familia, a los suyos, lo que Dios ha hecho. A los cercanos, un testimonio personal. Pero el mandato a todos los cristianos es, dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El evangelio a toda criatura. El evangelio no es el testimonio personal. Entonces aquí vemos que por un lado el Señor le dice a la gente, cuente lo que Dios ha hecho por ellos. Y por el otro, el Señor les dice, prediquen claramente las verdades del evangelio. ¿Qué es predicar claramente las verdades del evangelio? Cumplir Mateo 28:20. ¿Qué dice Mateo 28:20? Dice la Biblia, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días de la vida hasta el fin del mundo. Hay que enseñarle a las personas, hablarle de todas las cosas que Jesús enseñó, no las que a mí me pasaron, en esta parte. Entonces, ¿qué hay que hacer? Juntar las dos cosas. Es más, Jesús cuando le habló en general, normalmente lo dijo, vayan y prediquen el evangelio. Prediquen el evangelio. Pero también les dijo en Hechos 1:8, esa es la otra parte que tenemos que mirar nosotros ahí, Hechos 1:8, que ustedes se lo saben de memoria, ¿no? A ver, aquí está. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Testigos, ¿qué es un testigo? Uno que cuenta lo que ha visto. Ahora, pero dice ser testigos de Él, del Señor, de las cosas del Señor, no de las cosas de Él. Entonces vemos que están las dos cosas. Por un lado, el Señor mandando, hay que dar testimonio de Él claramente, hay que hablar claramente, hay que dar el testimonio claro del Señor. Y por el otro lado, enseñarle, dar nuestro testimonio personal en algunas ocasiones. Ahora, ¿cuándo una y cuándo la otra? Y eso es algo bien interesante. Seguro la gente estará dispuesta, y estamos en un mundo muy emocional, que estará dispuesta a aceptar nuestro testimonio subjetivo. O sea, el testimonio personal, normalmente todo el mundo nos va a decir, uy, qué chévere, uy, tan chévere escuchar eso. Uy, de verdad, ¿sabe qué? Me conmovió, o sea, desde protagonistas de novela no había llorado yo tanto escuchando algo así tremendo, me movió el piso. Desde que vi Corazón Valiente, no, ya, eso puede pasar. En pocas palabras, ¿qué pasa? Pues que la persona le pareció como chévere el asunto, pero eso no lo está llevando a Cristo. No lo está llevando a Cristo. La persona en eso no está siendo impulsada, llevada, animada hacia las cosas de Dios. No hay tal cosa. Y eso es algo bien complejo. Y eso es algo que debería llamarnos la atención. Porque a veces algunos solo dan testimonios de ese tipo. Testimonios subjetivos. ¿Ok? Un testimonio subjetivo, o sea, como relativo, mira, pasó esto, me pasó aquello, pues está contando su verdad. Y si usted le cae bien a la persona y dice, uy, qué increíble, sabes que me solidarizo contigo. Y pare de contar porque hasta ahí le llega la solidaridad con Dios. Pero es muy diferente cuando predicamos el evangelio de frente. La gente no aceptará tan fácilmente el evangelio. Porque el evangelio es objetivo, es exigente. Y nos va a decir, ¿quién dijo eso?
Porque cuando usted da su testimonio personal, dice, usted está diciendo, yo le creo o no le creo a usted, porque lo veo acá. Pero cuando le contamos lo que el Señor dice, dice, ¿quién dijo eso? Y nos va a preguntar por la autoridad de dónde proviene. Uy, señores, el mandato para el cristiano, nos guste o no, nos ha llamado a un testimonio, ojo, de este tipo, objetivo. Eso es. Dios no nos llamó solamente a contar nuestro testimonio subjetivo o personal, nos llamó a dar el testimonio objetivo. Así de sencillo. ¿Por qué evangelizamos? Porque Jesucristo tiene toda la autoridad y nos manda a hacerlo. Y así nos esperen o nos persigan o nos digan cosas, el Señor nos dice, háganlo, háganlo, deseo que lo hagan. Es mi mandato. Así que así pase que así nos persigan. Por eso dice ahí, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, guardados de los hombres, porque os entregará los concilios. Y empieza a hablar de lo que va a pasar con aquellos que seriamente se dediquen a proclamar la palabra. Conclusión hasta ahora en este pedacito. Es más importante el testimonio del evangelio directo, objetivo, que el subjetivo, sin querer decir que el otro no sirve. El otro puede ser un complemento, pero el que salva es el que el Señor nos manda a predicar, de frente. Cuando nos manda a predicar, entonces surgen esas palabras así que son exigentes, que exigen algo a la gente. Pero hay que saberlo decir con amor. Hay que saberlo decir con amor. Hay muchos que no. Tienen una maceta por lengua para hablar. Qué horrible. Nada que ver. Y el testimonio, y más en la evangelización, tiene que ser un testimonio de amor en cualquier circunstancia, sin negar las verdades de Dios. No podemos llegar delante de personas y decirle, usted huele a azufre, el olor, es que les tiene penetrado ese olor a usted, es una cosa pero bárbara. No podemos hacer eso. Así no predicó el Señor. Miren que contra Dios con quien más duro habló fue contra los que ya decían que tenían una religión. A los que estaban adentro, no los que estaban afuera. Contra los que más duro el Señor usó palabras más fuertes. Eran los que eran los religiosos, los que ya decían, yo tengo contra estos. Pero cuando trataba de convencer a las multitudes, su llamado era un llamado con convicción, pero con muchísimo amor. Ahora, cuando usted en Hechos capítulo 3, que Pedro está ahí, dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando uno mira lo que está diciendo Pedro, el discurso, muy bonito, muy interesante, él no está juzgando a la gente ni diciendo, ustedes huelen a azufre, se van a quemar. No. Él les dice, quieren tomar esta decisión, hay que arrepentirse, hay que convertirse. Y lo pone como algo donde la persona tiene que tomar la decisión. Arrepiéntase ya que usted no se va a morir. No. Lo pone en una bandeja donde dice, mira, el Señor dice esto, claramente. Pero es tu decisión. Estás delante de él. Ahora es entre tú y él. Uy. Por eso Pablo dice, Pedro, perdón, dice, arrepentíos y convertíos. Y a veces la gente por quedar bien, solo le habla a la gente lo que necesita hablarle. O sea, le habla de su testimonio, de cosas esas, pero no le, como por no perder a la persona, no le habla duro, no le dice las cosas. Eso es algo que deberíamos tener nosotros bien claro y desgraciadamente no sé. Bueno, vamos mirando acá. Le cambiamos el versículo que usted no les está cambiando, según veo. Ahora sí. Pero miramos ahora sí si le sale el versículo. Tiene que estar en ese versículo. Hechos 3:19. Aquí debe estar. Listos. Muy bien. Que es cuando el Señor dice, que Pablo y Pedro dice, arrepentidos sí,
convertidos. Señores, si usted ama de verdad a una persona, evangelícelo con la palabra de Dios. Dígale, mira, el Señor pide esto, mira, de verdad, eres alguien que me cae bien, pero el Señor Jesucristo pide de ti estas y estas cosas, claramente. La exigencia de Cristo para las personas. Ojo con eso. El testimonio dice, cuando el testimonio más o menos dice, Jesús es muy interesante, Jesús es muy especial. Pero el Evangelio dice, Jesús es el Señor, es lo más grande. Y Él exige de nosotros si queremos un arrepentimiento y un reconocimiento de su señorío. Pero como lo decimos, también es importante. No es un brochazo, venga, pues, ¿lo va a aceptar o no? Pues, no, es con todo el amor, es poner sobre la mesa, llegar al corazón de la persona y decirle, mire, esto dice el Señor, pero es tu decisión. Entonces, en conclusión, hablemos por lo tanto nuestro testimonio, pero utilícelo en el contexto de la presentación del Evangelio completo, o sea, pegue las dos cosas, entendiendo que la prioridad será mostrar lo que Dios exige para estar con Él. Y en medio de todo eso usted puede decir, y yo acepté esa exigencia. Y esa exigencia era entregarle la vida, era que le era el Señor, empezar a obedecerle, y yo la acepté y ese es mi testimonio. Y entonces su testimonio tendrá un poder muy grande dentro de lo que usted está diciendo. Pero mientras el creyente solo testifique solo de su testimonio personal, pues lo siento, está incompleto en la presentación del Evangelio. Y las personas van a decir, tan bonitas sus historias, tan bonito lo que a usted le pasa, tan bonito lo que, pero sí, ¿y qué? Pues muy bonito, pero sin querer queriéndole, la persona se va a ir para el infierno. Ese es el punto. Pero recuerden, entonces es un equilibrio. Testimonio personal, va en la mitad de otra cosa más importante y más grande, que es el evangelio predicado claramente, y todo me hace el favor, me lo rodea, usted así como de oración y amor cuando abra esa boca. Y cuando usted tiene esa combinación, ahí está el asunto. Esa es la manera de hacerlo. ¿Está claro eso, hermanos? Hoy escuchamos cientos de mensajes golpeadores. Escuchamos predicadores que piensan que por decir, por darles más duro a la gente, como cogerlos y muchas de las personas que nos están escuchando son gente afligida, dolida, algo les ha pasado, están llevados, los problemas los tienen agobiados. Y si no tiene tacto, la persona que está hablando se convierte en un mastillo que coge y les da en la cabeza, les da un golpecito más. Por eso hay que saberlo hacer, por eso es tan importante llegar al corazón de las personas, proclamando el evangelio seriamente, mostrando cómo yo he aceptado. Una buena manera es, mira, Dios exige esto y sabes, quiero contarte que yo lo acepté y cuando lo acepté pasó esto y en mi vida. Ahí están las dos cosas. Y mientras pasa eso, estamos orando en la cabeza, Señor, que esta persona abra su corazón y dame palabras llenas de amor para que él vea que esto no es una cosa, no es alguien que le está golpeando, sino que es el Señor que le está hablando a su vida. ¿Está claro, señores? Ese es el primero. Ya respondimos la primera pregunta. Entonces, si alguien les pregunta a ustedes, ¿hablo de lo que Cristo ha hecho por mí o de lo que Cristo exige a todos los hombres? Usted le dice, las dos. Y me hace el favor y me les una oración y amor. ¿Está claro? Ahora toca contestar la segunda pregunta. ¿Testimonio de vida o testimonio de palabra? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿El testimonio de vida o el testimonio de la palabra? Alguien escribió que ¿qué es más indispensable en un avión? ¿El ala derecha o el ala izquierda? Obviamente la respuesta es bastante clara, ¿cierto? Ese es el punto. Las dos cosas son bien interesantes, son importantes, pero cómo las vemos en el trabajo de la vida?
Entonces tenemos varios ejemplos. Una vida ejemplar, una persona muy puede causar mucha admiración. Pero sin el testimonio verbal, no lleva a nadie en Cristo. La persona se va para el infierno pensando que conoció una persona muy especial. O sea, no pasó nada. Y al revés, un testimonio verbal, alguien que lo proclama, es inútil, ojo, si no tiene una vida de testimonio, pues no perfecta, pero que trate de ser consecuente con lo que dice. Entonces, las dos cosas son muy importantes. Mm. Ahora, en el mundo bíblico, en los tiempos bíblicos, lo normal, no total, pero en la mayoría de los casos, las personas que aceptaban a Cristo entendían que la vida ahora tenía que ser de acuerdo a eso que estaban siendo enseñados, que enseñó. Era lo normal, eran testimonios vivos. Era como decir, eso es lo, perdón, lo natural de la vida cristiana. Hmm. Y más que decir, listo, ya entregué mi vida a Cristo y ya eso, no, decía, voy a empezar a vivir mi vida con Cristo. Y entendían que ahora su posición dentro de la sociedad, dentro del mundo que los rodeaba, es que nos mostraran a Cristo y hablaran a Cristo. Entonces, para ellos iban pegadas esas dos cosas. Y ellos veían cada conversación como una oportunidad para testificar. Sí sabe que la iglesia primitiva no tenía reuniones evangelísticas. Sí, pero ¿cómo así, pastor? Pero ¿cómo? No había reuniones evangelísticas especiales. Hermanos, vamos a hacer una reunión de evangelismo el próximo domingo o el próximo miércoles o el próximo jueves no había esas vainas. ¿En serio, pastor? ¿Usted miró bien a esto? Por supuesto que sí, obvio que no. Pero ¿saben por qué no habían reuniones evangelísticas? Porque su vida a lo largo de todo el día y de todos los días era un testimonio de su fe. Así de sencillo. Déjeme decirlo de otro. Ejercían el ministerio evangelístico en todo tiempo, en todo momento. No tenían que, en ese tiempo no llegar y decir, hermanos, los animamos a que aprendan un método evangelístico, como lo hacemos hoy. Y van 5. No. En ese tiempo la persona, todo creyente decía, ¿qué hay que hacer? Quiero aprender a hacer esto mejor, quiero aprender a hablarle a otros y todos lo hacían. Era normal. O sea, eso era lo normal. Entonces estaban evangelizando todo el tiempo. Por eso no es que vamos a hacer una reunión. No, todo el tiempo estaban evangelizando. Ahora, lo increíble de la historia es que los del mundo piensan que así debe ser. O sea, ¿cómo era que los del mundo la tienen más clara que los cristianos? Porque los del mundo esperan que el cristiano viva lo que habla. Por eso cuando usted se equivoca le van a decir, uy, disque cristiano. En cambio, de otras denominaciones, un católico, por ejemplo, no lo esperan. Usted cuando dice, uy, disque católico, nunca van a escuchar eso. ¿Por qué? Porque no hay ninguna expectativa con un católico, no esperan eso de él. Pero de un creyente, sí. Quiere decir que los de afuera la tienen más clara que los de adentro. La calidad de vida de los creyentes tiene que ser distinta a los demás. Totalmente distintas. Tiene que ser tan diferente que la gente se sienta como que pregunte y que diga, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Que despierte esa clase de interés. Ese es el asunto. Así tiene que ser. Cosa que la gente los coja entre ojos, literalmente. En primera de Pedro 3:14 al 16, voy a ponerles otra vez a ver si lo pueden ver ustedes. Permítanme. Pedro 3:14 al 16, ahí está. Ahí lo tengo. Ahí está. Dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois.
Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande de la razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Que la gente los moleste, sí. ¿Por qué? Por su buena conducta en Cristo. Que lo molesten porque digan, ay, a toda hora ese hombre ahí hablando de Dios y se comporta y no participa en los torcidos de nosotros y no comparte el pecado con nosotros. Listo, eso, que hablen. Porque la Biblia dice, nuestra buena conducta en Cristo. Que eso es algo súper, súper chévere. Aquí hay otro versículo que habla de lo mismo. Muy chévere también. Se llama Colosenses 2, 4 y 5. Vayan por favor a sus Biblias o pueden leerlo ahí en la pantalla, creo que ahí está. Colosenses 2, 2 4 y 5. Miren lo que dice. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Oiga lo que dice acá. Gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. Uy. Pablo escribiéndole a los colosenses, diciendo, estoy tranquilo en eso. Me gozo de verlos porque es que ustedes se notan, son ordenados, son firmes, tienen un testimonio muy bonito. En conclusión, quiere decir que para responder a esta pregunta, desde del testimonio de palabra o del de vida, debemos decir que los dos van pegados en la Biblia, que están bien relacionados y que el testimonio hablado y la conducta deben ir de la mano. Las dos cosas deben ir de la mano. Así es como debe ser el asunto. Cuando estuvimos hablando del Gadareno, dice que el Señor echó a los espíritus inmundos. El Señor dice libre y usó su poder, su libertad primeramente para hacerlos libres. Los demonios hasta lo reconocieron. Tú eres Jesús. Y ahí vimos claramente cómo el Señor testificó de que él era el poderoso, el rey de reyes. Y después le dijo, vaya y cuenta, ahí se ven las dos cosas haciéndose, no una de las dos. Entonces, ojo con eso. En cambio, nosotros somos diferentes. Nosotros hemos divorciado las dos cosas. Hemos hecho un divorcio. Entonces, según nuestra mentalidad, a ver, entonces en la cabeza de muchos creyentes, la evangelización es una cosa que se hace un sábado cada una vez al mes, con unas 2 o 3 o con los que quieran venir. Y mientras el resto de creyentes, que son como el 95% de la iglesia, no mueven un dedo, porque dicen, no, realmente la evangelización, pues no, no. Yo sí le hablo a la gente, pero así como a rasgos, pero así meterme, no. Cuando la evangelización tiene que ver con la vida normal cotidiana. La evangelización tiene que ver con la vida normal, o sea, es como respirar normal, tengo que evangelizar normal. Y es cuando aparecen las personas que dicen, es que una cosa es la vida espiritual y la otra es la vida secular. Yo tengo mi trabajo secular, allá es otra cosa. Yo, mis estudios seculares, aquí con la iglesia es otra cosa. ¿Qué dice Dios? Que todo es espiritual y que las dos cosas deben estar, las dos deben estar pegadas. Y por eso, hoy en día estamos sufriendo las consecuencias. Y es que las personas no son consecuentes con su fe. Y como separan lo espiritual de lo secular, entonces en lo secular se extienden y piensan barbaridades y cosas y se alejan del pensamiento cristiano. Si yo entendiera que mi vida es totalmente espiritual, yo tengo que vivir eso, no solo en la casa o en la iglesia o entre los hermanos cristianos, sino en todo lugar que vea. Mi vida es espiritual, todo es espiritual. Voy a comprar el pan, aquí tengo que mostrar que soy espiritual.
Voy en el bus, aquí tengo que mostrar que soy espiritual, ¿no? Cualquier actividad que es, aquí tengo que demostrar que soy espiritual. En los deportes, jugando, en cualquier situación social, en la política, yo tengo que demostrar que soy espiritual. En los estudios, allá con la gente tengo que demostrar que soy espiritual. Y no decir, estoy en un ambiente secular, entonces no, hoy, señor, tú te quedas ahí en la puerta de la universidad, ¿por qué no? Llamas acá, tiran piedra, ten cuidado por ahí, me esperas en una esquinita, pilas. No, ese es el punto. Por eso, como consecuencia, hoy no nos vemos distintos a los demás, porque nuestra vivencia en el mundo de afuera es como ellos. Y en espacios de tiempo cerrados, con gente igual a nosotros, somos diferentes cuando deberíamos ser diferentes siempre a la manera de Dios. Ese es el punto. Eso es lo que ha complicado tan tremendamente que hoy las personas olviden eso. El principio es, la vida es una vida de evangelismo constante. Ese es el punto. Ahora, estamos en una sociedad que no tiene muchos cristianos, por si no se han dado cuenta. Ese es estamos son muy pocos los que están por ahí. Y entonces es más fácil encerrarnos, quedarnos quietos acá todos y no salir a evangelizar. Y no estoy diciendo que en campañas, no, estamos diciendo que tiene que ser normal. Y aunque vivimos en el mundo, porque el Señor así lo dijo, el Señor dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy no somos del mundo. El Señor dice, no vivan apartados de los que no son cristianos. No vivan apartados de los que no son cristianos. Pero vivan unas vidas en palabra y en acciones que demuestren que son cristianos. Tremendo eso, ¿no? Por eso nos sentimos a veces tan incómodos con los de afuera. A veces el cristiano se siente que no tiene porque ve el mundo como que, uy, el mundo hay que dejarlo allá quieto, no lo intenta afectar como el Señor nos manda a hacerlo, como tenemos que hacerlo. Señores, hay que separarnos del pecado, pero no el pecador. Eso quería quedar claro. Nos separamos del pecado, pero no del pecador. Ojo. Oh. Vamos a mirar un versículo impresionante sobre eso. Primera de Corintios 5, 9 al 10. Vamos allá. Les comparto pantalla. Muy buen versículo. Buenísimo. Dale cuidado lo que dice el versículo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Oigan lo que dice Pablo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Dice, y Pablo aclara, dice, ellos interpretaron que no podían juntarse con pecadores de ningún tipo. La interpretación inicial de ellos, Pablo nos dijo que no nos juntáramos con nadie, 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 nadie. Y Pablo dice, si eso fuera verdad, usted tendría que salirse del mundo. Él dijo, la aclaración es más bien que alguno que se llame hermano, más bien aléjese de personas o no se junte con personas que aunque digan que son hermanos de frente y lo proclaman que son un hermano y que son, tengan un montón de pecados abiertos y de frente. Eso es muy distinto. Entonces, cuidado con ese juego de super espirituales, es que no somos los mega espirituales. No, ojo con eso, no aguanta. Hasta Pablo la tenía clara, imagínense, Pablo que es tan rayado, tan estricto, dice, no, yo no les mandé eso, tal eso. Pues salgan del mundo a las cuevas a ver si no me junten con la gente. Y el otro versículo es el de, eso es 1 Corintios 10, 23.
Es un pasaje largo que dice, todo me es lícito, más no todo me conviene. Uy. Dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Sabe lo que dice acá? De todo lo que se vende en la carnicería. Uy, comed, de acuerdo, bofe, jeta, chunchut, comed, sin preguntar por motivos de conciencia. Y aquí es cuando la gente dice, es que eso es de un pagano, es que eso lo consagraron está consagrado no sé, a la Virgen de la Santa Fe. Bueno, no sé, de tantas cosas que hay por esos, esas vírgenes de tantos que hay por ahí. Está consagrado a un ídolo, a una cosa así. ¿Y qué dice acá? Vea la belleza del versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed. ¡Guau! Sin, dice, sin preguntar por motivos de conciencia. Que le sirven una carne preciso en las fiestas de la Virgen de Chiquinquirá. Bienvenida. ¿Hay papitas? Usted de Casader no tiene como unas papitas como para acompañarla. Literal. En pocas palabras, señores, el Señor es bien claro que tenemos que estar en el mundo. Separarnos del pecado, pero no del pecador, señores. Es diferente. Ahora, no está diciendo que vivamos con ellos. No. Está diciendo que hay cosas que nos vamos a tener que estar compartiendo. Estamos en un mundo con pecadores, con personas que no tienen al Señor. Vamos a tener que compartir un montón de cosas con ellos y la vamos a tener que compartir con todo el amor del mundo, sin entrar en legalismos de decir, oye, no, es que yo estoy un estrato más arriba, estoy en el estrato cristiano y ustedes están en el estrato pagano. No, nada que ver, nada que ver. Cuando nos alejamos de los pecadores, deshonramos a Dios. Uy, demostramos una fe frágil nosotros, porque en realidad, wow, en lugar de hacer lo que el Señor nos manda de ir a hablar, estamos llenos de dudas y de mejor no me da miedo, impedimos que otros reciban la vida eterna, escondemos el Evangelio, olvidamos la dimensión de la vida cristiana y perdemos la pelea, que nos toca pelear con la gente teniendo contacto con ellos. Así es como funciona. Grave. Muy chévere la oración, muy chévere el estudio bíblico, muy chévere la comunión con los hermanos, pero eso solo tiene valor cuando afuera hacemos la parte que nos toca hacer. Por eso el Señor hizo tantas parábolas y dijo, somos la sal y somos la luz. ¿Quién no usa sal? Pues ya que usted le diagnostique el médico una cosa regara, pero la mayoría del mundo usa sal. Y somos la sal y la luz de esta sociedad en oscuridad. Y solo vamos a poderlo hacer cuando estemos en mitad de la gente y la gente vea esas cosas en nosotros. Cuando escuche el mensaje de nosotros y vea lo que hacemos nosotros. En el nombre del Señor. Ahora yo le pregunto, ¿cómo es su evangelización? ¿Es una evangelización de lo que Cristo ha hecho por mí? ¿O es una evangelización de lo que exige a todos los hombres? Y ya vimos que tiene que pagar las dos. Pero ¿cómo es la suya en este momento? ¿Hay algo que corregir en eso? Y la otra, nuestras vidas reflejan un testimonio de vida y un testimonio de palabra. Hoy la gente podemos de verdad, estamos en un equilibrio bueno con esas dos cosas que el Señor nos manda. No divorcie esas dos cosas, no las separe, son pegadas. Y obvio que nadie es perfecto. Trate de vivirlas, trate. Es un asunto de tratar, de tratar de hacerlo. Así es como nos toca hacerlo. Así es como el Señor nos pide que nosotros lo hagamos. Jesús, en Lucas 5:30, dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Fuchi. Imagínense. ¿Y sabe qué?
Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores al arrepentimiento. Y la forma de hacerlo pues era comer y beber con ellos. Obvio, beber en el contexto obvio de tomar algo con lo que comen, ok, hago la aclaración. Faltará la belleza que coja cosas literales y diga, se agarre de vainas. Dice, y obviamente yo entiendo. Dice, pastor, lo que pasa es que yo soy, de verdad, quiero ser honesto. A mí me da mi edito que me enrede por ahí. Sí. Ah, bueno, entonces el problema es que te consideras débil. Ah, eso es otra cosa. Pues si te consideras débil, empieza a trabajar para que tengas una comunión que te fortalezca, una comunión auténtica con Dios y con otros creyentes que te haga crecer. Y al principio, esa comunión con los de afuera, alguien te acompañe, que esté contigo, pero hazlo. O sea, que eso no sea un impedimento. Ojo con eso. De lo contrario, vamos, estamos haciendo algo terrible que quiero dejar claro. Deshonramos a Dios. Y estamos impidiendo que otros lleguen al Señor por esconder el león. Y eso sí es que es grave. Y fuera de eso, mostramos una vida cristiana a los demás, donde la gente dice, los cristianos se aíslan todo por allá, esos son todos son como una secta, todos guardados allá, esquineados por allá, que todo allá tapado, todo allá metido, porque ellos no salen a decir nada. Mm, Por eso hay que tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Vamos a seguir haciendo mal o vamos a corregirla? Tenemos que corregirlo. Y eso nos abre otro tema. Y cuando estamos así ya entre la gente y ya entendimos, ya yo sé, mi testimonio personal es tan importante como mi testimonio de palabra, ya entendí, tengo que hablar los dos. Mi vida tiene que ser una vida de evangelismo, no de un sábado de evangelismo, no, tiene que ser una vida evangelística, por eso yo no tenía las reuniones allá en ese tiempo. Bueno, listo, y cuando hagamos es así con la gente tal, eh, ¿les damos folletos o les damos pan? ¿Cuál de las dos? Como para acompañar el lazo, folletos y pan, o sea, este quedó bíblico. La respuesta la sabremos la próxima semana porque ya el tiempo hoy se nos acabó, pero la sabremos después. No sé si la próxima semana, pero la sabremos después. Pero lo que sí debe quedar claro hoy, porque creo que es bastante claro el texto en eso, es que hay que empezar a encontrar el equilibrio nosotros. Tenemos que empezar a encontrar. Sí, vamos a evangelizar, vamos a contar nuestro testimonio, pero vamos a hablar de algo más valioso detrás de ese testimonio. Vamos a decirle a la gente lo que Cristo exige a todos los hombres para este reino. Con amor y con oración. Hay que hacerlo así. Y por otro lado, debemos salir pensando que nuestro testimonio de vida y nuestro testimonio de palabra tienen que acoplarse, tienen que verse. Que las personas que nos rodean, los que están en el mundo, con los que tenemos que vivir y convivir porque vamos a tenerlos cerca, tienen que ver, no solamente oír nuestro mensaje, sino ver las buenas obras que tenemos por aquel que de quien le llevamos el mensaje, por las obras que nos produce tener a Cristo. Y entonces, estamos ante una evangelización que cumple los parámetros que la Biblia señala. Parámetros fantásticos que la Biblia señala. Por eso los invito, hermanos, esta semana a que empecemos, a que la vida empiece a convertirse en eso, una vida de evangelismo. Eso sí le pido, no sea intenso. ¿No? Oiga, pero bueno, a ver, ore al Señor, aprenda métodos, aprenda maneras. No que usted sea no, con la maceta. Reciba a Cristo, reciba a Cristo.
No, dígale al Señor, dame gracia, dame amor, como tú hablabas con amor, yo quiero hablar con amor. Si la obra la hace Dios, no nosotros, entonces Él puede hacer que hagamos así, pero esa es nuestra obligación como que. Y ojalá un día al final de la historia pudiéramos ser como los de antes, no tener que llamar reunión evangelística en la iglesia, no, 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 sino que todos estén tan metidos en el cuento del evangelismo porque es natural hacerlo. Nada, no tenemos que simplemente seguir haciendo, reunirnos para contarnos más bien, mira, uy, el Señor ha hecho esto aquí, ha hecho, más bien para contar testimonios de cómo Dios obra. Cuando una iglesia se mueve en esa luz. Hermanos, que el Señor nos ayude y que obviamente podamos tomar las medidas necesarias con lo que acabamos de ver. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Le pedimos, Señor, que tú seas obrando en las vidas y los corazones de cada uno, Señor, de nosotros. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado. A ti la gloria, la honra, la alabanza damos, Señor. Perdónanos porque seguro muchas veces, o en algunas veces, cuando hemos hablado, enfatizamos más nuestro testimonio personal que el evangelio que es. Y también perdónanos porque seguro nuestra vida muchas veces no es consecuente con lo que hablamos. Te rogamos que nos ayudes para que podamos, Señor, tener vidas que desarrollan el evangelismo de una manera que te glorifica, que te exalta como lo vimos hoy. Y los resultados y el trabajo y todo te lo dejamos a ti porque así tú dices que lo haces, entendiendo que la obra perfecta la haces tú, Señor, y que solo somos siervos que cumplen con aquel que los envía. Señor, dejamos en tus manos esto que hemos hablado en el nombre de Jesús. Amén.